En lo alto estás, en mi corazón viniste a habitar. Te adoro a ti, Señor. El eterno Rey. Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que el Señor les esté bendiciendo, sustentando en todas las cosas. Hoy estamos en nuestro día Collabino, hoy martes 23 de abril. Bueno, hoy es un día muy especial porque además de nuestro día Collavín habitual de todos los martes, de este tiempo devocional, del tiempo de alabanza de las 6 de la tarde, también tenemos hoy nuestra casa abierta de oración. Eso significa que durante todo el día el distrito estará abierto para que usted se acerque al oratorio que está renovado y pueda usted tener un tiempo para orar. Hoy estamos apartando este día para eso en nuestra casa abierta de oración y además ahí vamos a estar mi esposa y yo orando por cada una de las personas que asistan a esta casa abierta, de manera que les esperamos. Estamos iniciando este día con este tiempo devocional, pero a lo largo de todo el día este distrito estará abierto para que usted se acerque y venga a presentar su vida, sus peticiones delante de Dios. Puntualmente, en este día estaremos orando por liberación financiera. Así que traiga sus peticiones, traiga sus anhelos, sus proyectos, su presupuesto delante de Dios y hoy vamos a estar orando por ello. Y en el tiempo de alabanza, a las 6 de la tarde, de forma presencial aquí en el distrito, también estaremos teniendo un tiempo especial de oración por liberación financiera. Así que les invito a que no se pierdan ni un detalle de toda esta programación. Yo sé que Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y bueno, vamos a continuar hablando acerca de aquella sabiduría que proviene de lo alto. Estamos hablando del libro de Proverbios, recordando al sabio Salomón. Y hoy hemos llegado al capítulo 13 de este libro formidable que está lleno de sabiduría, de aquella sabiduría que viene de parte de Dios. Proverbios capítulo 13. Y nos vamos a detener en un versículo bastante particular, seguramente muy conocido por ustedes, y vamos a ahondar un poco en este sentido. Vamos a hablar, a partir de lo que nos enseña aquí la palabra de Dios, del barbecho del pobre. De eso vamos a hablar en esta oportunidad, en esta mañana. El barbecho del pobre. El mejor pretexto, de lejos, el mejor pretexto que las personas tienen para no dar es la pobreza. Escúchenme esto. El mejor pretexto que las personas tienen para no dar es la pobreza. Como si esta condición de alguna manera los hiciera inmunes a todo tipo de generosidad y de desprendimiento. En otras palabras, lo que piensan, lo que afirman estas personas, su excusa, su pretexto es: soy pobre. En ese sentido, en ese orden de ideas, no puedo dar, no tengo que dar. Soy pobre, no puedo dar, soy pobre, por eso no doy. Y nos estamos refiriendo a la pobreza material o económica, razón por la cual muchos se abstienen de darle a Dios, de darle a su familia, de darle a quien lo necesita, hablando de recursos financieros. Pero también estamos hablando de la pobreza emocional, donde muchas personas afirman que son incapaces de amar, que son incapaces de abrazar, de ser atentos, detallistas, de perdonar. Y también estamos hablando de la pobreza espiritual, donde muchos creyentes no consideran tener lo suficiente para impactar la vida de otros y darles de aquello que han recibido de parte de Dios. Sin duda,
uno de los pretextos por excelencia para no dar es este: soy pobre, económica, emocional o espiritualmente. Soy pobre y no puedo dar. A mí no me miren, aquí hay un pobre que no tiene nada que entregar, ya sea económicamente, ya sea emocionalmente, ya sea espiritualmente. Ahora, la realidad que nosotros encontramos en la palabra de Dios es bastante diferente. En la historia de la Biblia nosotros encontramos personas que lo dieron todo, aún desde sus limitaciones. Como por ejemplo aquella viuda de Sarepta, ¿la recuerdan? Una mujer que tenía simplemente un poquito de provisiones allí, pero que lo entregó todo. Así como también aquella viuda en los tiempos de Jesús que se acercó al arca de las ofrendas para dar únicamente un par de monedas y que, según lo que nos dice el Señor, dio más que todos los ricos, porque mientras los ricos daban de aquello que les sobraba, esta mujer entregó todo lo que tenía. Mujeres pobres, pero que lo entregaron absolutamente todo. Pero también encontramos en la historia de la Biblia personas que se consideraron muy pobres como para entregar algo. Por ejemplo, un hombre llamado Moisés. Cuando Dios llama a Moisés con un propósito claro, el de liberar al pueblo, Moisés trata de convencer a Dios de que era muy limitado como para ser un instrumento en sus manos, como para liberar al pueblo. Y hay una gran discusión entre Moisés y Dios, donde Moisés le dice: yo soy pobre, yo no tengo nada que dar. En esa misión, en ese proyecto, yo no tengo nada que aportar. Soy un tipo pobre, estoy lleno de limitaciones. Así también como el profeta Jeremías, que trató de convencer a Dios de que era muy joven, inexperto, para aceptar el llamado. Ustedes se dan cuenta que el ser humano siempre ha presentado la pobreza como un pretexto para no dar, para no entregar. No tengo, ni económica, ni emocional, ni espiritualmente. Esa es la mejor excusa para no dar: asumir que somos pobres, pretender que somos pobres y presentarnos de esta manera, afirmar que no tenemos nada y comprobar que no tenemos nada. Bueno, algunos personajes de la historia de la Biblia nos dejarían sin ningún tipo de argumento. Esa mentalidad, esa idea de que somos pobres, de que no tenemos recursos, de que no tenemos absolutamente nada, nos lleva precisamente a evadir esa responsabilidad de dar. Y aquí también se suma la avaricia y el egoísmo, porque esta persona que se está justificando y diciendo: yo soy pobre, no tengo nada que entregar, yo soy pobre y por eso no doy, ni económica, ni emocional, ni espiritualmente, es una persona que al mismo tiempo está esperando siempre recibir y acaparar y que le den, pero nunca está dispuesta a entregar nada. Es en este sentido donde nosotros recordamos las palabras del sabio Salomón. El sabio Salomón afirma en Proverbios capítulo 13, versículo 23, que en el barbecho, en la labranza, en el campo del pobre hay mucho pan. Vamos a quedarnos con esa primera parte de este versículo, con esa expresión que es muy diciente. En el barbecho, en la labranza del pobre hay mucho pan. Incluso el que se considera, el que se presenta como el más pobrecito de todos, tiene mucho para dar, tiene mucho pan para ofrecer, siempre y cuando esté dispuesto a ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Claro que hay mucho pan. Hay mucho para dar.
cuando uno está dispuesto a ser un instrumento de bendición en las manos del Señor. Y hablando de este asunto de la pobreza como un pretexto, como una excusa para lavarme las manos y decir a mí no me miren, ¿sí? Que otros den, yo no puedo, estoy descalificado para eso. Hay muchas personas que se autodenominan pobres para no dar, para no entregar, aunque no lo sean muchas veces, ¿sí? Pero también es necesario que nosotros entendamos que a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, hay actitudes que se van anidando en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos van quitando calidad de vida, o en otras palabras, que nos van empobreciendo. Hay actitudes que empobrecen la vida de las personas. Y son cosas que se vuelven parte del paisaje. Son cosas a las cuales nos vamos acostumbrando, que hacemos con regularidad. Son cosas que se vuelven parte de la cotidianidad y que restan calidad de vida, que nos empobrecen. Cuando hablamos de estas actitudes que nos empobrecen, nos estamos refiriendo a ideas, a conductas, incluso a emociones que dirigen nuestra respuesta frente a ciertos acontecimientos. Actitudes que, según lo que nos enseña la palabra de Dios y principalmente este libro de Proverbios, actitudes que nos van empobreciendo económicamente, emocionalmente y aún espiritualmente. Recordemos lo que está diciendo Salomón. En el barbecho del pobre no solamente hay pan, hay mucho pan. Pero ¿cuáles son esas actitudes que van empobreciendo la vida de una persona? Por ejemplo, la pereza. La pereza empobrece. La falta de iniciativa, la falta de entusiasmo, de propósito. El ocuparme de muchas cosas, pero ninguna de ellas productiva. Por ejemplo, la mezquindad también empobrece. El no ser capaz de dar, de entregar. El quererlo todo para mí. El orgullo también empobrece. Todo esto lo sacamos de aquí del libro de Proverbios. El orgullo empobrece. Esa resistencia del corazón a dejarse enseñar, a dejarse dirigir, eso va empobreciendo la vida. La impulsividad, el tomar decisiones por impulso, el actuar y luego considerar, el actuar sin reflexionar, sin meditar, eso empobrece. Y por supuesto también la avaricia. Las personas que pudiendo dar no dan, sino que retienen. Dice el sabio Salomón que estas personas luego vienen a pobreza. Todas estas cosas que mencionamos empobrecen realmente la vida de una persona. Sin darnos cuenta, a veces nosotros terminamos fabricando nuestra propia pobreza. Sin darnos cuenta, terminamos entonces fabricando lo que tanto tememos. Actitudes que nos empobrecen. Es necesario entonces, en ese orden de ideas, que examinemos nuestro corazón para ver cuáles son aquellas actitudes que han tomado ventaja y que nos han arrebatado aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Qué fácil es pasarnos toda la vida justificándonos. Soy pobre, no puedo dar, soy pobre, no puedo dar, siempre he sido pobre, no tengo nada, estoy muy limitado, estoy muy escaso, son muchos los compromisos, muchas cosas que atender. Pero qué difícil es sentarse con autocrítica, examinándonos a la luz de la palabra de Dios, para darnos cuenta cuáles son aquellas actitudes que nos han empobrecido, que nos han llevado a ese lugar, que nos quitan, que nos restan calidad de vida, vida abundante, que nos arrebatan de las manos aquello que Dios nos ha entregado. En el barbecho del pobre hay mucho pan, hay mucho que Dios nos ha entregado, pero también
Hay actitudes que nos hemos permitido, que nos han empobrecido. Y en este orden de ideas de lo que estamos afirmando, a la luz de la expresión del sabio Salomón, de lo que nos dice aquí la palabra de Dios, yo quiero recordarles algo en esta mañana. Y es que nadie es tan pobre como para no dar. Nadie es tan pobre como para no entregar. Y quiero que recordemos aquí un milagro extraordinario del Señor, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Aquí nosotros encontramos unos aspectos que llaman profundamente la atención. Hay una cantidad de personas reunidas en torno al Señor, hambrientas, necesitadas, y aquí está Jesús conmovido por la necesidad de la gente, y están también los discípulos del Señor. Y en toda esa escena, en lo que rodea el milagro de la multiplicación, encontramos, por ejemplo, un personaje como Felipe, quejándose porque no había de dónde comprar alimento para tantos. Felipe era un hombre lleno de cuentas, de números, de cálculos en su cabeza, asumiendo, renegando, quejándose porque no tenía nada que dar. Jesús llama a Felipe y le dice: Felipe, ¿cómo hacemos para alimentar a tantos? Y adivinen qué dice Felipe: yo soy pobre, a mí no me miren, yo no tengo nada que dar. Y aún si tuviera, no alcanzaría. Soy pobre, no puedo dar. Esa es la mentalidad de Felipe. Pero luego aparece Andrés, otro de los discípulos de Jesús. Y Andrés lo que dice es: aquí hay un poco, aquí hay un poquito, un par de panes, un par de peces, pero esto no alcanza. Es que somos pobres, no tenemos nada que dar. El desafío es muy grande, la cantidad de gente es abrumadora y no contamos con los recursos. Alguien podría decir: no, era lo más lógico. En términos humanos, era cierto lo que Felipe y Andrés estaban diciendo. Dos hombres blindándose detrás de aquella famosa excusa: soy pobre, no tengo nada que dar, no me alcanza, no tengo, sí tengo algunas cosas, pero no alcanza. Sí tengo algo que Dios me ha entregado, pero no es suficiente. Tanto Felipe como Andrés son la clara representación del que se justifica diciendo que es pobre para no entregar nada. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos parecido tanto a estos dos discípulos del Señor? Teniendo, renegamos de lo que tenemos. Teniendo, le decimos a Dios: no tengo. Somos pobres, no tenemos nada que entregar. Pero por otra parte, en el otro costado de este relato, de este milagro, encontramos al Señor, a Jesús, que tomó lo poco que había, porque no era mucho. Tomó lo poco que había, levantó su mirada al cielo, de donde provienen todas las cosas, levantó su mirada a la fuente, al Padre, y cuenta el relato de Juan en el capítulo 6, que Jesús tomó esto y dio gracias. Qué diferente, ¿no? La reacción del Señor. Tanto Felipe como Andrés dijeron: no hay nada, no alcanza, no es posible, somos pobres. Jesús tomó lo que había, miró a la fuente, al Padre, y dijo: Padre, gracias. Gracias por esto que tengo en mis manos. Gracias por este barbecho, por este campo, por esta labranza, por lo que me has entregado. Y luego de dar gracias, de levantar su mirada al cielo, la Biblia nos cuenta que Jesús comenzó a repartir. Y mientras él estaba repartiendo entre sus discípulos y la multitud, ocurrió un milagro extraordinario. Y esa provisión, que era pequeña, comenzó a multiplicarse y alcanzó para todos. Incluso la Biblia cuenta un detalle no menor, y es que sobraron 12 cestas llenas aquel día.
12 discípulos, 12 cestas llenas de comida. Incluso una para Andrés y una para Felipe también. Porque ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es el Dios en el que hemos creído, aquella fuente que sostiene y que sustenta nuestras vidas. La mentalidad de aquel que afirma que es pobre fácilmente pudo haber dicho: yo me lleno yo primero, yo me sacio yo primero. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Y mientras daba, y mientras agradecía, y mientras miraba al cielo, ocurrió ese extraordinario milagro de la multiplicación. El que se justifica a sí mismo, llamándose pobre, para no entregar, para no dar, ni económica, ni emocional, ni espiritualmente, nunca va a ver el milagro de Dios. ¿Y cuánto puede lograr aquello que tiene puesto en las manos del Señor, puesto en las manos de Dios? Aquella persona que se sigue justificando de esta manera nunca podrá ver todo lo que Dios puede hacer cuando ponemos eso en sus manos. Cuando ponemos eso en sus manos. Entonces, ya recapitulando un poco para que oremos. Los que se llaman pobres económicamente tienen mucho que aprender de estas viudas, de la viuda de Sarepta y de la viuda que trajo su par de monedas. Los que se consideran pobres emocionalmente, que no pueden abrazar, ni amar, ni perdonar, tendrían que saber que ellos han recibido de gracia de parte de Dios su amor y su ternura y su perdón, para que entiendan que también están llamados a dar de gracia. Los que se consideran pobres espiritualmente tienen que recordar que Dios usó a hombres como Moisés, que aparentemente no tenían nada, que Dios usó hombres como Gedeón, como Pedro, y tienen que saber que Dios puede usarlos para grandes cosas. Aquí vemos estos tres tipos de personas. El que dice: soy pobre económicamente, conmigo no cuenten, no tengo nada que dar. El que dice: soy pobre emocionalmente, no puedo amar, ni abrazar, ni perdonar. El que dice: soy pobre espiritualmente, no puedo servir, no puedo ser útil en las manos de Dios. ¿Hasta cuándo? Esto va a ser un pretexto también para nosotros. Frente a todo esto, nuestra pobreza ya no puede ser más un pretexto para encubrir nuestra propia resistencia a dar. Aún en el barbecho del pobre hay mucho pan. No había mucho pan en las manos de aquel jovencito que trajo estos pocos panes, estos pocos peces. Había mucho pan allí, claro. Un pan que sació a más de 5,000 personas. Había mucho pan, por supuesto. Pero esto sucede cuando yo levanto mi mirada al cielo, cuando yo agradezco lo que Dios ha puesto en mis manos y no reniego de ello, y cuando yo estoy dispuesto también a dar. Y quiero que, pensando en esto, hagamos una oración en esta mañana y vamos a colocar nuestras vidas en las manos de Dios. Padre bueno, a ti te damos muchas gracias. Te damos gracias porque hoy nos estás desafiando a dar. Tu palabra dice que es más bienaventurado dar que recibir. Tu palabra enseña, Señor, que aquel que da con generosidad, con alegría, entonces también, Señor, recibirá de tu parte, porque tú no eres injusto para olvidar, como dice tu palabra. Señor, es cierto que muchas veces nos hemos tratado de justificar, que muchas veces hemos renegado de lo que tenemos y nos hemos justificado allí también, Señor, y nos hemos limitado al momento de entregar. Y tal vez hemos dicho que somos pobres económicamente, emocionalmente o espiritualmente como un pretexto para no ser útiles, para no servir. Y es cierto, Señor,
que nos hemos permitido muchas cosas que realmente nos han empobrecido, que hemos permitido muchas actitudes en nuestro corazón que realmente han minado nuestra calidad de vida. Pero hoy, Señor, delante de ti, renunciamos a la mezquindad, a la pereza, a la negligencia, al orgullo, a la avaricia, a todas estas cosas que en realidad nos empobrecen. Pero también, Señor, te recordamos a ti, tomando aquellos pocos panes, aquellos pocos peces, y levantando tu mirada al cielo, al Altísimo, a la fuente de todas las cosas, al proveedor. Te recordamos a ti, Jesús, dando gracias, no renegando como lo hicieron Felipe y Andrés. Y te recordamos a ti dando, entregando a tus discípulos, a la multitud, hasta que al final hubo 12 cestas llenas de comida. Señor, tú amas al dador alegre. Tú amas al dador alegre, al que da y da con alegría, sabiendo que Dios es su fuente, agradecido por lo que ha recibido. Y en esta mañana yo le invito a que usted le dé gracias a Dios por su barbecho, por su campo, por su labranza, por lo que Dios ha puesto en sus manos. Y dígale: Señor, yo quiero honrarte a ti, pero también quiero servir a muchos y dar de gracia lo que he recibido de gracia y ser un instrumento útil en tus manos. Hoy yo bendigo estas vidas y te doy gracias porque yo sé que eso que ellos tienen en su mano, que ese pan que ellos tienen en su mano, cuando ellos lo ponen delante de ti, se multiplica y se convierte en mucho pan. Hoy te bendecimos y te damos gracias y nos disponemos para esta casa abierta de oración en este día, para estar aquí en tu casa delante de ti y para ver cómo tú abres las ventanas de los cielos para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, queremos enviar un saludo a todas las personas que nos escribieron allí en el chat de esta transmisión, que madrugaron hoy con nosotros, personitas que sabemos que cada semana fielmente están ahí con nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Y una vez más recuerden, casa abierta de oración y tiempo de alabanza a las 6 de la tarde, donde estaremos orando específicamente por liberación financiera. Les queremos muchísimo, están en nuestras oraciones y nos vemos entonces ahora en el transcurso de este día aquí en el distrito. Chao, chao, que estén muy bien.